no, pues toda la responsabilidad, igual que el gobierno venezolano. O sea, los gobiernos son gobiernos pues porque son los poderes que controlan los estados, toman las decisiones políticas o económicas que afectan a la sociedad, entonces tienen toda la responsabilidad de lo que pasó, tanto el uno como el otro, ¿sí? El gobierno colombiano tuvo responsabilidad en no controlar las fronteras como las debe controlar, en permitir que estén permeadas de ilegalidad, eso es un hecho. Eso no son mentiras de Venezuela, las fronteras están llenas de contrabandistas y de mafias. En Cúcuta hay muchísimas mafias que han permeado la Guardia Venezolana y las mismas autoridades nacionales, hay trochas por donde pasan, es decir, ese territorio pareciera un dios sin ley. Ni que hablar de la frontera en el Arauca, que tiene carga o es totalmente controlada por el ELN, o la frontera en La Guajira, donde no hay nadie que la gobierne. Es decir, esa responsabilidad también le cae desde luego al Estado colombiano, ¿no? Y Venezuela pues también cumple su parte en permitir la corrupción de sus funcionarios y en no tratar este problema de una forma bilateral, sino recurriendo un poco al unilateralismo que fue esta decisión de expulsar a los colombianos, un poco una decisión radical y de verdad xenófoba casi, que sin duda tiene también unas motivaciones en la política interna y en lo que está pasando allá, ¿no? Pues, Colombia siempre ha sido un país muy bogotanizado, ¿sí? Sí. Los medios creemos que lo que pasa y lo que importa, y tú ves las noticias de mediodía, de la noche, y casi el 80-70% del noticiero es lo que pasa en Bogotá. Mientras que muchas regiones en la periferia pues parece que no existieran. Eso ha dado pie precisamente para que en esas regiones surjan grupos armados ilegales de distinta índole, izquierda o derecha. O sea, el abandono del Estado, la marginalización de estas comunidades y de la sociedad pues son causas de que sucedan estos conflictos, ¿no? Hay fronteras distintas. La frontera entre Cúcuta y el Táchira es una frontera muy desarrollada. No es la misma frontera que es La Guajira, o que es el Arauca, o que es abajo en norte con Ecuador, donde hay muchísimo, pues digamos, como nunca el Estado por allá presente. Cúcuta está a 20 minutos de esta frontera y Cúcuta es una ciudad muy desarrollada, ¿sí? Aún así, lo que le ha faltado al Estado colombiano es control, no solo presencia de la fuerza pública, sino también de los entes judiciales, pues para empezar a desmantelar todas estas bandas que llevan tantos años controlando el tráfico de productos y controlando el territorio en esas fronteras. Es muy triste porque la mayoría de personas, incluso estuve en la zona por donde pasan a través del río, de este lugar que se llamaba, creo que La Invasión, precisamente se llamaba La Invasión. Es como un pueblo de colombianos al otro lado del río Táchira, ya en la parte de Venezuela, que desde hace décadas o desde hace una década pues se había ido llenando de nuestros compatriotas. Ese pueblo, pues digamos, o esa localidad fue casi toda expulsada, ¿no?, hacia Colombia. Y las historias son durísimas porque eran mujeres, madres, cabezas de familia, con 4 o 5 hijos a cuestas, con niños, con ancianos solos, pasando ese río huyendo de las presiones y de la fuerza, digamos, excesiva con la que se cometieron esas expulsiones, de la discriminación y el estigma que pendía sobre los colombianos. Algunos de los que se quedaron allá pues sufrieron maltrato también por parte de la fuerza, pues la Guardia Venezolana. También creo que había una incertidumbre sobre qué iban a hacer ahora que vinieran a Colombia, ¿no? Qué iban a hacer, pues no sabían qué iba a suceder después de 2-3 meses, cuando el gobierno ya, los medios dejen de tener la mirada sobre ellos, qué va a pasar con toda esta gente que lo perdió todo. Tenían una casa con algunas cosas allá y ahora están aquí todos durmiendo en parques o en coliseos en unas condiciones bastante complicadas.